señores, muchas gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Esperanza en la Crisis es un programa auspiciado por la Iglesia Evangélica Dominicana, órgano oficial de la Iglesia Evangélica Dominicana. Y es por ello que hoy queremos traerles a ustedes historia, pero historia de nuestra iglesia, que ustedes conozcan qué es la Iglesia Evangélica Dominicana como órgano portador del mensaje de la palabra. En esta ocasión estarán compartiendo con nosotros nuestros hermanos Reverendo Juan de Dios Caraballo y nuestro hermano César Leandro Matos. Muy buenas noches nuevamente, ¿cómo están ustedes? Bueno, gracias a Dios, bien, estamos bien y estamos compartiendo, felices de estar aquí en este tiempo, y qué bueno que podemos compartir lo que es la historia de la Iglesia Evangélica, un poco de la historia, es algo, es todo lo que se puede, es mucho lo que se puede decir, pero vamos a hablar de esto, interesante, a mí me gusta hablar de la historia de mi iglesia. Claro que sí. Hermano, no podemos empezar sin hacer esta pregunta. ¿En qué momento histórico nace, cómo y cuándo nace la Iglesia Evangélica Dominicana como entidad portadora del mensaje de la palabra de Dios? Fíjate, la Iglesia Evangélica Dominicana, bueno, primero nace en el corazón de Dios. Amén. Pero luego nace a principio de la década del 10, digamos por el año 1911. Comienza a gestarse en Estados Unidos la intención de conocer qué había aquí en República Dominicana, qué se podía hacer en la República Dominicana como esfuerzo de evangelización. Y hay dos iglesias que se unen. Yo creo que es un esfuerzo, hay una palabra que mucha gente no la entiende y que le tiene miedo, pero fue un esfuerzo ecuménico, fue un esfuerzo de la iglesia presbiteriana y de la iglesia metodista unida, que se propusieron establecer, digamos, aquí en este país, primero conocer las posibilidades, y enviaron a algunos hermanos a considerar, a hacer, digamos, un estudio de factibilidad, a ver qué había aquí, qué se podía hacer. Y vinieron entonces estos pioneros con la intención de explorar. Fueron los exploradores, los que estuvieron aquí en el país. Eran tiempos difíciles. Tú te puedes imaginar en el año 1911 lo que había. Todo estaba por hacer. Pero no fue en el 1911 cuando comenzó la iglesia, sino que fue más adelante, 10 años más tarde. Y fue en el año, justamente en el año 1922, cuando nace la iglesia. Y nació en donde han nacido muchas cosas, nació en San Pedro de Macorís. Así es, 1822. 1922. Así es. ¿Qué acontecimiento histórico se estaba dando en ese momento? Bueno, fíjate que estábamos, digamos, casi ahí saliendo de lo que fue la primera intervención norteamericana en nuestro país. La gente pudiera asociar una cosa con la otra en términos de que, bueno, fueron los americanos los que trajeron la iglesia. No, yo creo que en el tiempo de Dios, había, sí, claro, la revuelta, lo que significó ese conflicto que se dio en nuestro país en el año 1914 hasta 1916, pero fíjate que ya en el 1911 estaban los pioneros, estaban los que vinieron a explorar, y luego se venía gestando, y fue en el año 1922 cuando se organizó la iglesia en la Sultana del Este, San Pedro de Macorís. Una pregunta, yo quiero que usted le explique a esa audiencia que nos está mirando, ¿qué significa la palabra ecuménico? Bueno, que quede claro, ¿no? Sí, ya ahorita decía que es una palabra que mete mucho miedo. Sí. En este caso nos estamos refiriendo a es algo muy lindo. O sea, te imaginas tú dos iglesias, pongamos nosotros el ejemplo, dos iglesias aquí en La Romana que se unan en un propósito. Vamos a ir a un pueblo donde no hay iglesia. Y entonces unirse la iglesia en propósito tan interesante como esto, tan noble, de llegar a lugares donde hay necesidad. Digamos que fue algo tan especial, y todavía se da en muchas iglesias, y qué bueno que se dé este tipo de ejemplo, porque de pronto la gente puede pensar que somos parcelas.
Estamos separados y a fin de cuentas somos la iglesia del Señor, somos una iglesia, aunque hayan muchos nombres y muchas otras sectas o grupos. Toda iglesia que predica a Jesucristo, que enseña que Jesucristo es Señor, no es secta. Amén. Aquellos que sí andan diciendo otra cosa, pues hay problemas en esto de ser iglesia de Dios. Pero la iglesia que proclama la soberanía de Jesucristo, el Señor nuestro Dios, y cree en la palabra inspirada y en el Espíritu Santo y en la palabra que el Señor nos ha dado como buena noticia a los hombres, es iglesia del Señor. Entonces, ¿te parece lo interesante que es que iglesias con distinto tipo de gobierno? Porque la Iglesia Metodista Unida en Estados Unidos y la Iglesia Presbiteriana son iglesias que son muy diferentes, en cierto modo, en lo que es su gobierno de iglesia. La Iglesia Presbiteriana tiene un gobierno presbiterado, es un equipo de hombres, y la Iglesia Metodista tiene obispos. Pero eso no fue obstáculo, eso no vino a ser inconveniente para que estas iglesias estuvieran unidas en el propósito de venir aquí a República Dominicana y desde aquí, atendiendo a las necesidades de la gente, entonces vinieran a proclamar el mensaje transformador, el mensaje que cambia vida. Amén. Eso es así, señores. ¿Quién es el pueblo de Dios? Aquel que sigue sus principios, aquel que verdaderamente cumple con esa comisión, esa gran misión que es llevar el evangelio a toda criatura, aquel mundo que se pierde y que está a falta de palabra de Dios. Pero continuando acá con la historia de nuestra iglesia evangélica dominicana, hemos dado unas cuantas pinceladas en qué momento histórico se da, pero yo quiero que se hable de los pioneros fundadores, aquellos hombres que tuvieron que ver con la iglesia evangélica, con el principio, con la historia de la evangélica dominicana, aquí en este pueblo, o en este pueblo, vamos a decir el pueblo dominicano, amén, porque somos un pueblo, el pueblo dominicano, la nación dominicana. Amén. Hubieron muchos hombres y muchos nombres, esencialmente, como ya ha dicho el pastor, estas iglesias se han unido y ellos son los que promueven a través de algunos hombres de nacionalidad norteamericana el hecho de que vengan al país. Los primeros que vinieron a investigar, a hacer ese levantamiento de campo, fueron el doctor Hoffman, y que el nombre es conocido en la romana porque hay un colegio, en nuestro colegio de la Iglesia Evangélica Dominicana, que lleva su nombre, y el doctor Drury. Ellos dos fueron las personas que vinieron en el año 1911 y duraron un tiempo en el país, investigando, yendo a diferentes ciudades y sabiendo cuál era la vida social, los problemas, cómo era la vida religiosa. Hay que darse cuenta que en ese tiempo había pocas iglesias protestantes en nuestro país. Básicamente, en la parte norte, los hermanos metodistas wesleyanos son los que comienzan el ministerio. Y ya nosotros nos unimos luego, la historia nos une, pero ellos son los primeros que están en esta vida de llevar la palabra. Cuando ya la iglesia, estas iglesias se unen y forman un comité que se le llamó Junta para Servicio Cristiano en Santo Domingo. Y basado en el informe que dan estos dos hermanos, pues ellos establecen fondos, establecen recursos para poder comenzar a enviar misioneros a nuestro país. Y la iglesia nace bajo la dirección es un término que luego cambió, se llamaban superintendentes. Era la máxima autoridad. Ahorita el pastor mencionaba a los obispos. En el caso de la iglesia metodista, es la máxima autoridad de esa iglesia. En el caso nuestro, nuestra iglesia comenzó con superintendentes. Y el nombre del doctor Hoffman fue el que sonó como el primer superintendente de nuestra iglesia. Él estuvo desde el año 1921 hasta el año 1929. Duró 9 años. Vino de una edad ya
un poco avanzada. Déjame decirte que era un hombre de unos 50 años